Esta es la edición de Noticias de Última Hora. Soy Denise Levin, en vivo desde Tel Aviv. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con noticias de última hora, un anuncio importante para Medio Oriente. Un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano entrará en vigor a las 5 p.m. hora del este. Eso es medianoche en Jerusalén y en Beirut. El presidente Donald Trump recurrió a su red social para decir que habló tanto con el presidente libanés Joseph Aoun como con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y que invitará a ambos líderes a la Casa Blanca. Estados Unidos busca mantener el impulso después de la histórica reunión cara a cara de esta semana entre los embajadores de Israel y Líbano en Washington, las primeras conversaciones directas en más de 3 décadas. La pregunta sigue siendo, ¿Hezbollah respetará el alto el fuego? Y si el liderazgo libanés es capaz de detener al grupo terrorista para que no ataque a civiles en el norte de Israel con cohetes y drones, como lo ha estado haciendo nuevamente hoy. Ya hay informes que sugieren que muchos residentes de las comunidades del norte de Israel están furiosos por esta noticia, temiendo que la amenaza de Hezbollah no sea erradicada. Para más información, ahora vamos en vivo con nuestra corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim. Él nos acompaña desde la Casa Blanca en Washington, así que es un anuncio importante. Donald Trump dijo en redes sociales que este alto al fuego de 10 días a lo largo del frente norte entre Israel y Líbano se ha hecho público. Más específicamente, Mike, es Hezbollah quien tendrá que dejar de disparar. ¿Cuál es la última información? ¿Qué está pasando detrás de ti? Sí, aunque no tenemos ninguna confirmación, habría que suponer que el presidente libanés Joseph Aoun no habría seguido adelante con esto. Si no hubiera algún tipo de, no diría garantía, pero al menos comunicación con Hezbollah de que no permitirán que esto, al menos de manera proactiva, se venga abajo. Aquí al principio, aunque Hezbollah ha sido un impedimento para la paz, también han estado pidiendo un alto al fuego. Irán ha estado exigiendo un alto al fuego. Lógicamente, de ahí se deduce que Hezbollah estaría receptivo a la idea de un alto al fuego si pudieran lograr que algunas cosas se pusieran en marcha. Sin embargo, cabe destacar que algunas de las cosas que están pidiendo, como una retirada israelí, aparentemente aún no se han acordado. Además, la llamada filosofía de calma por calma no ha sido aceptada por las fuerzas de defensa de Israel, al menos hasta donde sabemos hasta ahora. Pero esto se perfila como una victoria para varias partes aquí. Es una victoria para el primer ministro Netanyahu porque recibe otra invitación aquí. Y si el presidente libanés también viene, es una oportunidad para mostrar estadismo al estilo de los acuerdos de Abraham. Es una victoria para el presidente libanés porque consigue un alto el fuego y una invitación a la Casa Blanca. Es una victoria para Hezbollah e Irán porque ellos también logran su alto el fuego. Y por supuesto, es una victoria para Donald Trump porque él puede controlar la situación. Netanyahu, estoy seguro, recibirá algunas críticas de su derecha. Al parecer, el gabinete no fue informado con anticipación y no había dado su aprobación. Pero sin embargo esto parece ser lo que todos querían, o al menos el siguiente paso que todos querían en este momento. Pero de nuevo, con Hezbollah nunca se sabe. Y obviamente su firma en cualquier acuerdo realmente no vale ni el papel en el que está escrita para empezar. Faltan solo unas horas para que entre en vigor ese alto al fuego. Esperamos, por supuesto, para ver cómo se desarrolla todo. Mike, el presidente de Estados Unidos, suma este logro a la creciente lista de guerras que dice haber logrado detener. Hablando de eso, ¿qué actualización puedes compartir sobre la reanudación en Pakistán de las conversaciones entre los equipos estadounidenses e iraníes? ¿En qué punto están las cosas en ese aspecto? Esperemos que esto sea, ya sabes, el fin de una guerra de larga data entre Israel y Líbano. Mantengámoslo en su contexto aquí. Es un alto al fuego, pero con suerte llevará a cosas mejores. En cuanto al tema de Irán, este alto al fuego aquí, aunque los estadounidenses insistieron en que las conversaciones con Irán no tienen nada que ver con las conversaciones con Líbano, que no están ocurriendo en conjunto. No hay duda, solo a nivel lógico, un alto al fuego con Líbano abre algunas puertas aquí para las conversaciones con Irán, da un poco de espacio para respirar. No puedes separar esas dos cosas por completo. Ahora, todavía hay una vía para la diplomacia con Irán que está evolucionando. No se ha fijado una fecha para más conversaciones presenciales, pero hay discusiones ocurriendo tras bambalinas. Nuevamente, los mismos temas: enriquecimiento nuclear, el estrecho de Hormuz. Esos son los temas prioritarios. También hay algunas cosas en segundo plano. Aún no hay avances, pero, de nuevo, las conversaciones continúan. Y tal vez, solo tal vez, el alto al fuego entre Israel y Líbano permita un poco de respiro
para avanzar un poco más en el tema iraní. El corresponsal senior de Estados Unidos, Mike Wagenheim, en vivo desde la Casa Blanca. Muchas gracias. Por supuesto, habrá más información de Mike en las próximas horas. Gracias. Y ahora, para más información sobre esta noticia de última hora, es un placer dar la bienvenida en el estudio a Dan Perry, analista de asuntos internacionales, exeditor de Europa y Medio Oriente en Associated Press y autor del boletín Ask Questions Later, y nuestro corresponsal senior en Medio Oriente, Ariel Osaran. Caballeros, muchas gracias a ambos. Así que un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano entrará en vigor en unas horas a la medianoche, hora local. Más exactamente, es entre Israel y Hezbollah. Explícanos la importancia de este momento para la región, Ariel. Sí, esto es ante todo, como Mike lo describió, esta es una victoria muy importante para el liderazgo libanés que está tratando de equilibrar tensiones opuestas mientras intenta abrir la vía diplomática con Israel. El presidente aún enfatizó repetidamente que un alto al fuego sería un requisito previo para cualquier acercamiento hacia la normalización. Conversaciones de paz, Dios no lo quiera, obviamente entre comillas, entre Israel y Líbano. Y por eso es muy importante para él mostrarle al público libanés que esta vía que está siguiendo con Israel sí tiene beneficios. Beneficios como un alto al fuego. Ahora, ¿qué es lo que dice Hezbollah? Fueron informados por el embajador iraní en Beirut, quien ha estado encerrado en la embajada en las últimas semanas, después de que se le pidió que abandonara el país y simplemente no obedeció esa orden. Así que él informó a Hezbollah con anticipación que este anuncio llegaría y que Hezbollah va a estar vigilando los movimientos de Israel sobre el terreno. Pero tenemos que ver esto en el contexto de que, primero, esto no es un final completo de la guerra. Esto es un alto al fuego. Mi evaluación es que esto va a ser un alto al fuego, más parecido a lo que estuvo en vigor durante los 15 meses hasta marzo, durante los cuales Israel continuó persiguiendo los renovados intentos de Hezbollah de reagruparse en el sur del Líbano. Y Hezbollah no atacó a Israel. Obviamente esto no va a incluir ataques en Beirut, lo cual se considera un nivel más alto en términos de imagen y presión sobre el gobierno libanés. Y también, similar a lo que describió Mike, esto no puede verse separado de los esfuerzos actuales para lograr algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Esto no significa que haya una conexión entre los dos ceses al fuego, pero esto es potencialmente un gesto de los estadounidenses hacia los iraníes para mostrarles: ¿querían un cese al fuego en Líbano? Está bien, ahora lo tienen. Avancemos para intentar llegar a un acuerdo. Así que este es el contexto más amplio de todo esto. También quiero señalar que Guy Israel, del canal Hermano en Hebreo, está diciendo, citando a un alto funcionario israelí, que las fuerzas israelíes permanecerán en su lugar. No habrá retirada. Así que continuarán manteniendo esta zona de amortiguamiento extendida en el sur del Líbano y que hay coordinación con Estados Unidos, que Israel actuará contra cualquier amenaza inminente o emergente, que es el mismo modelo que Israel mantuvo en el alto al fuego anterior. Dan Perry, has estado cubriendo esta región durante mucho tiempo. ¿Cuál es tu opinión sobre la magnitud de este momento? Sabemos que Donald Trump está invitando tanto a Joseph Aoun como a Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca. ¿Cuáles son tus opiniones en este momento? La magnitud de este momento es enorme, básicamente. Tenemos aquí una situación casi sin precedentes donde la posición del gobierno de Israel y la del gobierno de Líbano no están tan alejadas. Y hay un gobierno en Líbano que afirma que desea ilegalizar a Hezbollah y desarmarlos completamente. Y más que insinuaciones de que están preparados para un acuerdo diplomático e incluso la palabra prohibida, incluso la paz con Israel bajo ciertas circunstancias. Eso es notable y no ha sucedido con Líbano desde hace, supongo, 45 años desde el régimen de Jamail. Y ese esfuerzo, por supuesto, fracasó. Sería tonto descartar esto simplemente porque sabemos que, aunque dicen que quieren desarmar a Hezbollah, son demasiado débiles para hacerlo. Lo entiendo. Hay una cierta corriente de pensamiento en Israel que es indiferente a la diplomacia y solo quiere usar la fuerza.
Si vemos lo que podría significar usar la fuerza, sería mantener una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano, pero la experiencia de Israel con eso es miserable, porque los soldados se convirtieron en blancos fáciles. Al final, Israel se retiró en el año 2000 prácticamente con la cola entre las piernas. O simplemente debilitar a Hezbollah, bombardeándolos con incursiones ocasionales. Hezbollah huye hacia el norte, al valle de Bekaa. Israel ha estado haciendo eso de una forma u otra durante 40 años. Así que quizá es momento de intentar algo diferente. Ahora, lo que ese algo diferente podría ser es obviamente complejo, porque no habría tomado medio siglo resolverlo si hubiera sido fácil de solucionar. Siempre he estado a favor de aceptar cualquier mano tendida en Medio Oriente. Trabajando con el gobierno de Líbano, haciendo que sea un problema de todos, hablando de ello abiertamente, explicando que los ayudaremos tanto como ellos quieran. Pero la presencia de Israel en Líbano es algo tóxica. Los países árabes podrían ser capaces de ayudar. Tal vez los países occidentales puedan ayudar. Todo esto es complejo. Líbano está atormentado por los recuerdos de la guerra civil que resurgen si contemplan que el ejército se enfrente a Hezbollah. Todavía están traumatizados más o menos por la ocupación siria que terminó hace 20 años. Sin duda, están traumatizados por Israel. Y en cuanto a que las potencias occidentales intervengan, bueno, colonización. Así que no hay una respuesta fácil aquí. Pero ya es hora de que el Líbano sea honesto y pida ayuda. Y creo que estamos viendo una versión de eso. Y los israelíes y los libaneses deberían alegrarse de que parece haber una ventana de oportunidad aquí. Si se maneja correctamente, puede que el dinero saudita y del Golfo para ayudar al Líbano, que el Líbano necesita desesperadamente, sea parte de la ecuación para crear apoyo público para esto. Y también, si alrededor de 3/4 partes del Parlamento libanés quiere deshacerse de Hezbollah, hay cosas que pueden hacer aparte de enviar hombres armados para desarmarlos. Por ejemplo, pueden prohibir la actividad económica del grupo, pueden dejarlos sin recursos. Y si Irán no solo está debilitado, sino que Siria ya no constituye un gran corredor de armas de Irán hacia Líbano para Hezbollah. Este es un panorama que resulta algo prometedor. Y lo último que diré, sorprendentemente, es que no hay ninguna disputa política interna en Israel. Todos los que conozco están respaldando al gobierno con la esperanza de que algo bueno pueda salir de esto. Enseguida analizaremos eso más a fondo. Quédense con nosotras, caballeros, ahora mismo, hablando sobre la amenaza de Hezbollah. Veamos lo que realmente está ocurriendo en el terreno. Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel han estado operando en los bastiones de Hezbollah en el sur del Líbano, descubriendo armas dentro de edificios civiles y desmantelando la infraestructura del grupo terrorista. Las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que más de 70 sitios de Hezbollah han sido destruidos en ataques. También hay reportes de que el último puente utilizado por el grupo terrorista para transferir armas al sur del Líbano ha sido completamente destruido. Así que vamos en vivo con la corresponsal Balik Sadin. Ella se une a nosotros ahora desde el norte de Israel. Entonces, Balik, un alto al fuego de 10 días está programado para entrar en vigor a la medianoche, hora local. Veamos cómo responde Hezbollah. Más temprano en el día, hubo un impacto de cohete allí en Kiryat Shmona. ¿Cuál es la actualización más reciente? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, Mineta ha estado extrañamente tranquilo durante las últimas horas, con solo un ataque menor de dron hacia el oeste de Gareth. Eso fue interceptado casi de inmediato, pero eso es todo en las últimas horas. Durante todo el día ha habido sirenas en todo el norte de Israel, incluyendo lo que mencionaste, la andanada de cohetes hacia Kiryat Shmona, donde un cohete que no fue interceptado aparentemente cayó sobre un auto que se incendió y fue destruido, pero no hubo víctimas en ese ataque. Tampoco hubo víctimas en el otro incidente en lo que va del día, pero hay una evaluación, llamémosla así, por parte del Comando Norte, de que podría haber en realidad un aumento en los ataques de Hezbollah cuando nos acerquemos a la medianoche. Hora del alto el fuego. Por eso ahora los municipios del norte también están enviando advertencias a los residentes para que tengan precaución, ya que podría haber un aumento en los ataques de Hezbollah. Eso es algo a lo que estamos acostumbrados. Una vez que Hezbollah o Hamas o cualquiera de las organizaciones alrededor de Israel saben que hay un alto el fuego, usualmente aumentan sus ataques porque quieren decir que ellos fueron los últimos en atacar. Esa es su doctrina. En general, realmente podemos decir aquí cuál es el sentir después de estos 10 días de alto el fuego. Leyendo lo dicho por Moshe Davidovich, quien es el presidente del Foro de la Línea de Conflicto, un foro para los municipios y las ciudades que están cerca de la frontera entre Líbano e Israel.
Él dice que los acuerdos se firman en Washington entre traje y corbata, pero el precio se paga con sangre en casas destruidas y comunidades desmanteladas aquí. También agrega que el anuncio del alto al fuego, que no incluye medidas letales contra Hezbolá por cualquier violación de la zona de seguridad libre de terrorismo hasta el río Litani, no es un logro político. Es una condena a esperar la próxima masacre. Este es el sentimiento que estamos escuchando de diferentes jefes de municipios aquí en el norte de Israel. Son muy cautelosos con estos 10 días de alto al fuego temporal. Ellos quieren, después de todo, que la misión se complete y que Hezbolá del otro lado sea desmantelado por completo. Ciertamente se puede entender su escepticismo en este momento. La corresponsal Balik Stadin, en vivo desde el norte de Israel. Muchas gracias. Por supuesto, habrá más información de Balik en las próximas horas. Y ahora, para más reacciones y análisis. Es un placer dar la bienvenida a Kanin Kadar, investigadora principal en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, que nos acompaña ahora desde Washington. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este momento, Donald Trump haciendo este anuncio dramático, este alto al fuego de 10 días en el frente norte entre Israel y Líbano? Pero más específicamente, es Hezbolá quien tendrá que dejar de disparar contra las comunidades israelíes. ¿Cuál es su evaluación, su reacción? Buenas noches y gracias por invitarme de nuevo. Esta es principalmente la pregunta. Así que es un alto al fuego de 10 días que siguió a una reunión, negociaciones directas, conversaciones directas entre los embajadores de Líbano e Israel. Y esa reunión se llamó Conversaciones de Trabajo para la Paz. Así que esto no se trata solo de un alto al fuego. Esto es parte de un proceso más grande y más largo. Es decir, según muchos en Washington, esto va encaminado hacia un acuerdo de paz, que básicamente lo que se necesitaba hacer hoy era que se suponía que debía haber, según Trump, él quería que Netanyahu y Joseph Aoun hablaran por teléfono. Solicité algún tipo de alto al fuego para poder ir y decir como conseguí algo como requisito previo, y eso fue lo que pasó. Ahora la pelota está en la cancha de Líbano y tenemos que ver si Hezbolá respeta este alto al fuego. Creo que también está relacionado con lo que sucede en Irán y también está relacionado con lo que pasa internamente en Líbano. Si Hezbolá deja de disparar a Israel y el alto al fuego realmente es implementado por ambos países, entonces veremos una prueba de 10 días para Líbano, donde Líbano tiene que asegurarse de que su decisión política de no confrontar a Hezbolá cambie. Y que las Fuerzas Armadas libanesas tendrían un papel más importante. Estarán bajo mucha vigilancia, estarán bajo mucha observación. Ahora los israelíes dejan de bombardear Líbano, dejan de bombardear a Hezbolá como tal. ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas libanesas? ¿Van a implementar la decisión del gobierno desarmando a Hezbolá o no? Este es el tema principal ahora. Y realmente la pelota está del lado de Líbano. Y hoy veremos, tenemos 10 días para ver si esto va a funcionar o no. Esa ciertamente es la pregunta principal, lo que más preocupa a los israelíes, especialmente a quienes viven cerca de ese frente norte. Cuando uno ve la reacción del primer ministro Nawaf Salam, él dio la bienvenida al anuncio y también quiso agradecer lo que llamó todos los esfuerzos regionales e internacionales realizados para lograr este resultado, especialmente los de Estados Unidos. Y curiosamente, Francia, la Unión Europea y todos los hermanos árabes. En sus palabras, encabezados por Arabia Saudita y Egipto, así como Qatar y Jordania, danos tu opinión sobre el impacto que estas naciones podrían tener para el futuro en ese frente, específicamente también dentro del Líbano. Esto es muy típico del primer ministro. Ya sabes, él agradece a todos porque tiene una relación muy cercana con Arabia Saudita y Francia en particular. Y les agradece por su esfuerzo porque han estado, ya sabes, intentando algo. Pero seamos claros, el único que realmente hizo que esto sucediera fue Estados Unidos. Y esto es muy claro. Fue una iniciativa de los Estados Unidos y se llevó al nivel más alto en los Estados Unidos. Y sin esto, nada de esto podría haber sucedido. Así que eso está muy claro. Hoy, la participación y el compromiso de alto nivel de los Estados Unidos le dan un impulso a esto, en el sentido de que hoy estas fuerzas regionales tendrán que entender que las viejas fuerzas regionales
Pero sobre todo, también estamos hablando de estados europeos y específicamente de Francia, que está muy involucrada en Líbano. Ellos necesitan entender que cambiar su política en Líbano tiene que hacerse realidad. ¿Sabes? Como la antigua política, la política europea, y algunas políticas eran como que no se debía enfrentar a Hezbollah y que no había manera de que el desarme ocurriera por la fuerza. Esto ya no va a funcionar. Si siguen aplicando esta política, este alto al fuego va a fracasar. Hoy, el papel de estos países que él representa tiene que estar muy enfocado en decirle al Líbano que el alto al fuego está vinculado al desarme. No hay alto al fuego sin desarme, o sea, me refiero a un alto al fuego más duradero. Y si no hay alto al fuego, si no hay desarme sin alto al fuego, entonces no hay alto al fuego sin desarme. Este es el mensaje principal que debe llegar al Líbano hoy. Y esto es lo que los libaneses deben entender. Esto no es un logro. Ahora esto está siendo tomado muy en serio por el más alto nivel en Estados Unidos. Y no puede ser, es una oportunidad que todos los países tienen que tomar muy, muy en serio. Y así es como la política del Líbano y el papel de las Fuerzas Armadas libanesas tienen que cambiar. Y los países de la región que mencionó Salam tienen un papel muy importante que desempeñar en ese sentido. Va a ser interesante ver cómo estas diferentes naciones pueden ayudar en el futuro. Kanin Kadar, muchísimas gracias por acompañarnos en vivo desde Washington. Gracias por su tiempo y por sus comentarios. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Y ahora se une a nuestro panel aquí en el estudio. Le damos una gran bienvenida al general de división en la Reserva, Eitan Dunkart, exsecretario militar de 3 ministros de defensa israelíes y excoordinador de las actividades gubernamentales en los territorios palestinos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Un anuncio importante en este día. Eitan, tu evaluación, tus conclusiones. Primero que nada, en la estimación básica, lo que fue el alto el fuego entre Irán, Estados Unidos y, por supuesto, Israel, era algo esperado. Que el Líbano estaría incluido en el paquete, como ha sucedido ahora. Pero el proceso que se ha llevado a cabo desde el primer paso hasta ahora, creo que es un fracaso del gobierno israelí en cuanto a política y sobre todo de Benjamín Netanyahu. Porque por otro lado, cuando fue así, que nos dividimos entre Líbano e Irán, fue un logro. Eso, durante una semana, entre, ya sabes, las 2 semanas de lo que está pasando. En segundo lugar, la situación militar en Líbano. Creo que estamos haciendo un gran trabajo. Es muy difícil. Aquellos que no están familiarizados con lo aéreo, lo geográfico, con lo que está sucediendo, no pueden entender a los verdaderos héroes que avanzan metro a metro. Los soldados israelíes logran tomar una parte muy importante del sur del Líbano, de Hezbollah, para el futuro. El tercer punto es que hemos iniciado la negociación con Líbano como país. ¿Y qué pasó? Hoy el presidente libanés tuvo la llamada telefónica en el calendario en el corto plazo. Esta es la gran pérdida de la política a la que me refiero con Trump. Muy poco tiempo después de eso, recibes el mensaje de alto al fuego. Puede aceptarse. Es lógico en el contexto de las conversaciones entre ambas partes. Podemos manejar al ejército israelí con o sin el alto al fuego para dar una oportunidad a este punto de encuentro desde la política para alcanzar el objetivo. Pero, ¿cuál es el fracaso? Es un fracaso interno porque no puedes acercarte a tus civiles, a tus fuerzas armadas y llevar un mensaje como el que se ha dado hace un minuto. Y ellos son como Israel, hazlo y sigue adelante. No está funcionando. Esta no es la manera de liderar el país. Somos fuertes. Tuvimos logros, pero estos logros están teniendo menos impacto en la región de Medio Oriente. Tienes que ser fuerte, no solo en el aspecto militar, sino también en el aspecto político. No podemos permitirnos que Irán diga que tienen grandes logros al llegar a este punto. Y Hezbollah, por supuesto. Y creo que hay muchas interrogantes sobre este tipo de alto el fuego. Y lo más grande apenas comienza. Si Hezbollah está lanzando ataques hacia Israel, solo el Líbano debería ser atacado por las fuerzas aéreas israelíes.
Quédate con nosotras. Vamos a analizar exactamente eso después de una breve pausa. Señores, hay mucho más que discutir sobre lo que está sucediendo en el terreno y también en el frente diplomático. Quédate con nosotras. Regresamos con la edición de Noticias de Última Hora en solo 2 minutos. Bienvenidas de nuevo a esta edición de Noticias de Última Hora. ¿Y qué noticias de última hora? Es un anuncio importante para Medio Oriente. Un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano está programado para comenzar a las 5 p.m. hora del este. Eso es medianoche en Jerusalén y en Beirut. El presidente Donald Trump recurrió a su red social para decir que habló tanto con el presidente libanés Joseph Aoun como con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y va a invitar a ambos líderes a la Casa Blanca, ya que Estados Unidos busca mantener el impulso. Después de las históricas reuniones cara a cara de esta semana entre los embajadores de Israel y Líbano en Washington, las primeras discusiones directas en más de 3 décadas. La pregunta sigue siendo fundamental. ¿Hezbolá respetará el alto el fuego? ¿Y podrá el liderazgo libanés detener al grupo terrorista para que no ataque a civiles en el norte de Israel, como lo ha hecho una vez más hoy? Ya hay informes que sugieren que muchos residentes de las comunidades del norte de Israel están furiosos por esta novedad, temiendo que la amenaza de Hezbolá no sea erradicada. Todavía en el estudio, nuestro panel, el general de división en la reserva, Eitan Dungot, el analista de asuntos internacionales Dan Perry y nuestra corresponsal senior de Medio Oriente, Ariel Osaran. Hay mucho de qué hablar, pero muchas preguntas sobre la probable reacción de Hezbolá. Ariel Osaran, ¿qué sabemos? Hezbolá está diciendo que se adherirán al alto el fuego mientras Israel lo haga. Y lo están declarando, no oficialmente, sino una fuente anónima de Hezbolá a la televisión catarí. Eso. La presencia continua de Israel en Líbano, que va a continuar incluso bajo este alto el fuego, es decir, le da a Hezbolá la legitimidad para continuar con su resistencia. Ahora, esto, si me preguntas, no lo hiciste. Pero si me preguntas, esta es la manera de Hezbolá de intentar salvar las apariencias ante este alto, el fuego que está tomando forma, porque lo que quieren evitar es regresar al modelo de alto, el fuego anterior, en el que Israel continúa realizando ataques diarios contra los esfuerzos de Hezbolá para rearmarse, reagruparse y volver a desplegar sus capacidades en el sur del Líbano, lo cual es algo que necesitan desesperadamente lograr con este respiro, mientras se abstienen de llevar a cabo ataques contra Israel. No quieren regresar a esa dinámica. Sin embargo, todas las señales, no tenemos muchas, pero todas las señales indican que ese es exactamente el modelo que se espera que veamos aquí. Así que Hezbolá va a decir que mantienen su derecho a continuar la resistencia. Lo han hecho. Dijeron eso durante los 15 meses de alto el fuego entre noviembre de 2024 hasta el 2 de marzo, cuando reanudaron sus ataques contra Israel. Mantuvieron esa postura, pero estuvieron tranquilos y no atacaron a Israel. Lo que sí hicieron en ese periodo fue reconstruir sus capacidades para poder enfrentarse a Israel de la manera en que lo han hecho estas últimas semanas. Así que la prueba será para Israel. ¿Cómo mantienen ese equilibrio, ese umbral de seguir haciendo cumplir sus líneas rojas contra Hezbolá, pero sin descarrilar el alto al fuego y los esfuerzos de negociación entre Estados Unidos e Irán? Y mientras tanto, tenemos a los residentes del norte de Israel que están furiosos, que dicen que cualquier alto al fuego sin el desarme total de Hezbolá es una capitulación. Y también tenemos a los jefes de municipios y consejos regionales en el norte de Israel advirtiendo sobre el aumento del potencial de lanzamientos por parte de Hezbolá en las horas previas al alto al fuego.
Y como sabemos, con Hezbollah pasa lo mismo que pasó con Irán y Hamas. Ellos también intentan ganar algo de tiempo después del alto al fuego para llevar a cabo ataques, esperando que la retaguardia israelí baje la guardia. Y por eso es tan importante que los israelíes, específicamente en el norte de Israel, pero también en áreas hasta el centro de Israel, donde sabemos que los misiles y cohetes de Hezbollah pueden alcanzar esta zona, estén atentos y sigan las indicaciones. Y obviamente cada vez que haya alertas, dirigirse a los refugios. Vamos a analizar más a fondo cómo están reaccionando las comunidades en el norte del país. Pero Dan, quiero dirigirme a ti en el ámbito diplomático. Hablábamos antes en la transmisión sobre la reacción del primer ministro del Líbano, hablando sobre los diferentes países a los que quería agradecer, incluyendo a Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y luego Arabia Saudita, Egipto, Qatar y Jordania, y tu percepción sobre el impacto que estos países realmente podrían tener en esta parte tan delicada del mundo. Significativo, sin duda. Tenemos un verdadero dilema y durante más de 40 años no hemos podido deshacernos de Hezbollah. Y no es un problema de Israel, es un problema de la región, definitivamente es un problema del Líbano. Y creo que Israel sería más sabio si no buscara tener el monopolio de la solución al problema, especialmente porque ha fallado en múltiples ocasiones. Podrías enumerar alrededor de media docena de pequeñas guerras y miniguerras que no han logrado una resolución. Así que, por supuesto, si toda la Liga Árabe, si todos los países que mencionaste se unieran como uno solo y tomaran todas las medidas posibles, lo que incluiría impedir las actividades financieras de Hezbollah y privar absolutamente a Hezbollah de cualquier legitimidad. Eso sería increíblemente útil. Y repito, tal vez incluso con tropas en el terreno en Líbano para cambiar la ecuación donde el ejército libanés es más débil que Hezbollah. Esto requerirá una gran cantidad de diplomacia pública y astucia aquí, y tengo que decir que el gobierno israelí lamentablemente parece incapaz de hacerlo. Constantemente escucho en varias apariciones en la televisión internacional y en charlas que doy en varios foros que se ha establecido una narrativa donde Israel está tratando de expandir sus fronteras. Esa es la razón por la que Israel habla de una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano. Ahora sé que esto es una tontería. Entiendo el cinismo sobre el gobierno actual, pero ellos no son culpables de esto. La idea de la zona de amortiguamiento en el sur del Líbano es para evitar que Hezbollah se coloque a 100 metros de las comunidades de Israel, como cualquier país querría hacer. Pero ¿por qué demonios el primer ministro de Israel, que es muy articulado y elocuente, no se decide a convocar una conferencia de prensa y para invitar a toda la prensa mundial y declarar que Israel no tiene ninguna ambición territorial sobre el Líbano, que no tiene ningún carácter permanente? Nos iríamos en 2 segundos si Hezbollah desapareciera, y me alegra ver que estamos alineados con el gobierno del Líbano. Vamos todos juntos a encontrar una manera de ayudar al Líbano a desarmar a Hezbollah, porque ¿quién podría defender la idea de una milicia yihadista operando como un Estado dentro de un Estado en el Líbano, en Egipto, en Francia? ¿Querría Francia algo así? Es absurdo. Y es genial ver cierto consenso internacional sobre deshacerse de eso. Quizás podamos idear un plan común. Como contexto, también es importante que la gente recuerde que fue el 8 de octubre cuando Hezbollah decidió mostrar su solidaridad con Hamas, uniéndose a la guerra, y ahora han pasado 2 años y medio desde entonces. Y en este día, nuevamente, cohetes y drones lanzados por Hezbollah desde el sur del Líbano hacia zonas civiles del país. Israel necesita defender a sus ciudadanos. Etan Jan, ¿qué opinas? Muy claro y muy breve. La zona que estamos manteniendo es necesaria para la seguridad de las personas que viven en las zonas del norte de Israel, especialmente, y también, digamos, para la seguridad del país. Creo que no tenemos que explicarle a nadie por qué es necesario mientras estamos pagando el precio cada noche. La gente ya no duerme desde hace un mes después de que comenzó la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, a la que Hezbollah declaró que se uniría, y fue 8 meses más o menos después del, digamos, el alto al fuego que se acordó con Líbano y Hezbollah, y no se ha hecho nada al respecto. Así que es algo necesario, geográfico, y necesitamos mantenerlo hasta que se cumplan 2 condiciones: la paz o un acuerdo con Líbano, y para ser más claro, desarmar a Hezbollah. Eso es una cosa. Líbano no puede regresar atrás, y de verdad te digo que espero eso.
Durante el alto al fuego, Israel sigue destruyendo la infraestructura, las casas en algunos pueblos que están muy cerca de la frontera, porque 3 veces nos retiramos de esta zona y 3 veces esos pueblos inmediatamente. Se ha convertido en un frente de Hezbolá contra la población civil israelí, han sido asesinados, han muerto y han resultado heridos por ellos. Así que tenemos que completar la misión ahí. Si me permite un minuto para su pregunta sobre los países en relación con la declaración del primer ministro libanés, tengo que hacer una distinción entre esos países. Si él, digamos, hizo sus comentarios o recibió apoyo de Francia, en mi opinión, estoy más que decepcionado. Francia se ha convertido en la bandera de la política anti-israelí en Europa a lo largo de esta guerra. En segundo lugar, respecto a Egipto, Egipto está desempeñando un papel muy importante en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. No quiero ver a Egipto en esta área porque Egipto tiene que actuar de forma centralizada con respecto a Hamás. Qatar es un enemigo. Vamos a decirlo muy claro. Si Qatar está ahí, los problemas vendrán. Los únicos países que realmente veo un poco más limpios son Jordania y Arabia Saudita. Dan, Israel tiene un problema tremendo con la opinión pública en todo el mundo y no lo vas a resolver solo agitando tu arma y actuando como un tipo rudo. Tú y Eitan dijeron lo mismo, pero tú empezaste con debemos tener este territorio y yo empezaría con no tenemos ningún plan permanente para esto. Tus condiciones vinieron mucho después de que la gente recordara que dijiste el terrorista. Esto es increíblemente importante. Israel necesita enfatizar que cualquier plan que tenga en el sur del Líbano se debe únicamente a la amenaza de Hezbollah, que creemos que puede ser desmantelado. Creo que ambos lados entienden de ambas partes mientras explicamos juntos. Yo elijo la importancia de establecer el objetivo final, el punto final para esta área que será claro. El sur del Líbano tiene que dejar de ser el área desde donde se asesina a civiles israelíes. Y hacerlo ahora es solo para mantenerlo, porque si no, en 48 horas la gente de Hezbollah estará frente a las ventanas de los kibutz israelíes. Mis propias responsabilidades hacia mi población civil, no para cumplir los deseos o las declaraciones del presidente de Francia. No tengo ningún deber hacia Macron, quien ha hecho boicot y ha molestado a Israel durante toda esta guerra. Así que esa es la idea de la diplomacia. Estamos diciendo lo mismo y la pregunta es ¿qué es lo que enfatizas? ¿No te importa el presidente de Francia? Sí me importa porque la Unión Europea es el socio comercial número 1 de Israel. Y cuando ves el nivel de apoyo a Israel en Europa, es una emergencia nacional en toda regla. Y por eso creo que Israel necesita ser diplomático e inteligente en cómo presenta su caso. Por supuesto. No se puede permitir que Hezbollah se establezca en la frontera con Israel. Y si Hezbollah sigue existiendo, Israel está justificado en tomar el control de la frontera. el embajador de Israel en Estados Unidos, Yehiel Leiter, después de esta reunión histórica a principios de la semana en el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando nuestro colega Mike Wagenheim le hizo una pregunta después de la reunión, él dijo que Francia no debe tener nada que ver con este proceso de negociación. Así que surge la pregunta de si el mensaje se está transmitiendo exactamente como lo estás describiendo ahora, Dan, porque parece que Israel sí siente que Francia no tiene un papel aquí. Dada la historia, dado su papel en los últimos meses y años tratando de lograr algún tipo de solución. Francia creó problemas con el acuerdo XPCO. Vamos a llamarlo así. Fue una manera tonta de dividir. Si estás eligiendo, ahora estamos en una etapa. Después de lo que hemos estado luchando durante los últimos 3 años, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que ser mucho más claros. Creo que demostramos todo el respeto cuando detuvimos el último alto al fuego con Líbano. Le tendimos la mano al Líbano y nos respondieron solo con palabras, sin ninguna acción. No podemos confiar en las fuerzas unificadas donde Hezbollah coopera. Me recuerda un poco al sistema de la UNRWA. Tenemos que definir a nuestros civiles. Tenemos que terminar. No tenemos nada que hacer en Líbano. Un segundo después de que Líbano firme un acuerdo de paz con Israel y después de que Líbano declare el desarme de Hezbollah, vamos a ver si Macron es el gran
digamos, tipo que busca el alto al fuego en todo el Medio Oriente, estará ahí con su gente para ayudar al Líbano a desarmar a Hezbolá. ¿Quién lo hará? Solo nosotros, estoy de acuerdo, pero habría que sumar a la Unión Europea con las capacidades militares que está adquiriendo, quizá también a la OTAN, lograr que Francia se involucre activamente en animar al Líbano a tomar las medidas necesarias, a tener el valor necesario. No creo que se logre mediante la belicosidad de diplomáticos poco diplomáticos. Deberían involucrarse. Básicamente, no olvides una cosa junto a la valla, no muy lejos de nosotros. En cuanto a Turquía, si se convertirá en un segundo Irán e interferirá en la parte noreste de Israel desde Siria, y también tienen la mirada puesta en Líbano. Así que el tema es tan delicado y en un momento así tienes que estar dispuesto a negociar, estoy de acuerdo. Segundo, seguir siendo fuerte y que te entiendan, 0 o 1. Ariel Esran, ¿qué opinas? Sí, obviamente. Entiendo las preocupaciones de que Turquía se involucre ahí, tratando de quedarse con todos los restos de la posición debilitada de Irán en la región. Podemos ver eso con Siria, pero específicamente sobre Líbano, hemos visto que la influencia muy poco constructiva que países como Francia y otros países europeos han tenido respecto a Líbano. Estamos viendo un esfuerzo muy concertado y, como mencionaste antes, de países del Golfo, específicamente Arabia Saudita, han estado muy activos aquí tras bambalinas, porque lo que Líbano ha estado buscando durante muchos meses, básicamente, desde que el alto al fuego tuvo lugar inicialmente en noviembre de 2024, Líbano ha estado buscando inversiones de países del Golfo para financiar la reconstrucción de Líbano. Pero han dicho que los países del Golfo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han dicho que no habrá reconstrucción hasta que Hezbolá sea desarmado. Y lo que estamos viendo aquí es una especie de esfuerzo coordinado entre Washington y Riad, tratando de alentar al gobierno libanés a dar estos pasos muy audaces que conllevan el riesgo de una guerra civil dentro del Líbano. Beirut necesita garantías de que habrá alguien de su lado y cuentan con la superpotencia más fuerte del mundo. Estados Unidos en este momento está proporcionando ese apoyo y también el país más influyente de la región, Arabia Saudita, está muy involucrado aquí. Y es muy probable que si vemos pasos concretos por parte del gobierno libanés, al menos parte de esos fondos tan necesarios comenzarán a llegar al Líbano. Y esto también ayudará al liderazgo libanés a contrarrestar esta presión. Al decir Hezbolá que cuando Hezbolá tenía el control, todo lo que trajo al Líbano fue muerte y destrucción. Y cuando intentamos este camino opuesto aquí, vemos a esta coalición internacional tratando de ayudar a que el Líbano se recupere. Y esto es muy importante. En cuanto al compromiso de Arabia Saudita, ni siquiera hemos empezado a oír hablar de la participación saudita en el Líbano con respecto a este nuevo liderazgo revitalizado que intenta recuperar su soberanía y la decisión sobre asuntos de guerra y paz por primera vez en décadas. Quiero retomar lo que estás diciendo, Ariel, para hablar del otro alto el fuego, que es el tema principal en toda la región, y ese es el hecho de que en Pakistán se supone que van a reanudarse las conversaciones entre los equipos estadounidenses e iraníes. Y esto se ha vuelto un tema secundario en este momento, dado lo que ha sucedido en las últimas horas en el Frente Norte. Pero Reuters ha estado informando que las partes están reduciendo sus ambiciones. Y Dan Perry, me pregunto qué opinas sobre el hecho de que es probable que estas conversaciones se reanuden y cuál es el objetivo final en este momento. ¿Qué sería diferente en la segunda ronda que no pudieron resolver después de 21 horas en Islamabad hace una semana? La diferencia entre las dos rondas es que la segunda ronda no es la primera y ninguna negociación con los iraníes se va a resolver en la primera ronda. En la primera ronda, los estadounidenses presentaron lo que son condiciones que a Israel le encantarían y que, bueno, a cualquier persona razonable que no sea fanática del régimen le encantarían. Pero son términos de rendición para el régimen y eso incluía no solo el tema nuclear, sino también el fin del apoyo a milicias como Hezbollah. Reducir eso aumentará las posibilidades de que lo que queda del régimen pueda tolerarlo. Y no está claro cuál es la mejor idea, porque suponiendo que prácticamente todos queremos que el régimen colapse, incluyendo a la mayoría de los iraníes, por supuesto,
El mejor camino hacia eso es una mayor degradación de sus capacidades en el terreno durante un par de semanas más, mientras los israelíes viven en refugios. Y la economía mundial sufre o no está tan claro. Pero sospecho que si Irán retrocede en su tontería de convertir el estrecho de Hormuz en un peaje de los ayatolás, y si Irán acepta decir las palabras, no vamos a enriquecer por encima del 3,5%, tal vez se les permita enriquecerlo. A nivel civil, la mayoría de los firmantes del TNP tienen permitido, se puede ver más o menos. Y entonces la cuestión se convierte en, ¿aceptará Estados Unidos desbloquear activos y descongelar activos y poner fin a las sanciones, lo que le daría más vida al régimen? Eso sería terrible, así que no hay buenas opciones aquí. Yo esperaba que, dado el espectacular descabezamiento de la primera semana más o menos, que el Artesh, el ejército y la Guardia Revolucionaria hubiera habido divisiones y empezarías a ver un intento de golpe de Estado en Irán. Lo que realmente sucedió, me temo, es que la Guardia Revolucionaria llevó a cabo un golpe y ahora mismo ya no es realmente la teocracia que era. Lo cual puede ser bueno porque quizás ya no les importe tanto exportar la yihad. Se ha convertido puramente en un estado mafioso criminal, pero la mafia es muy poderosa y controla alrededor de un tercio de esa economía. ¿Qué queda de ella? Y al final puede ser un problema para el pueblo iraní. Yo podría ver al final una guerra civil muy sangrienta en ese país. ¿Es asunto de los estadounidenses en este momento? Recuerda que hace un año todos los israelíes estaban muy felices de haber cortado el césped, de haber degradado a Irán tan gravemente como se había degradado de muchas maneras diferentes. Durante 12 días. En este momento, la degradación ha sido mucho mayor, pero los israelíes ya no están felices en absoluto porque les hicieron creer que el régimen podría caer o que podría convencerse a estos maniáticos de ser menos maniáticos. Y esas dos cosas son muy, muy difíciles. O muchos israelíes podrían sentir que tendrán que volver a cortar el césped en los próximos meses o años. ¿Cuál es tu opinión, Ethan? ¿Cuánto más trabajo tendría que realizar la operación conjunta entre la USRA para realmente terminar el trabajo? Y cuando digo terminar el trabajo, incluyo asegurarme de que Irán, a través de sus grupos proxy, Hezbollah, Hamas y los hutíes, no pueda atacar a civiles. Quizá te sorprenda mi opinión. El momento en que obtienes los 230 o 240 kilogramos de uranio al 60% es el punto en el que realmente puedes detener esta guerra y continuar con un proceso de alto al fuego, entre otras cosas. Porque los problemas que pesan sobre los hombros de esos terroristas del régimen iraní son tan grandes y profundos. Necesitan miles de millones de dólares para sostener a su país, para reconstruir su infraestructura. Los logros militares que se han alcanzado hasta ahora por Estados Unidos en Israel son tan grandes, tan profundos y tan bien planeados que realmente han sido cosas grandiosas, que cada vez más, conforme avance el tiempo, entenderemos la profundidad de esto. Pero sin sacar este uranio fuera, sin decir que movimos la amenaza nuclear de los iraníes, todo eso. Ese es el paso final importante para que podamos concluir esta guerra. Y esto es algo que realmente es asimétrico a lo que hemos logrado. También, el estrecho de Hormuz que no puede ser ignorado. Ese era el siguiente punto. En mi opinión, tenemos dos objetivos a corto plazo, la liberación de Hormuz y su apertura. Este es el respeto al dueño, Trump, y en segundo lugar, lo nuclear con eso. Sin eso, todo se puede concluir de inmediato. Tengo más noticias de última hora. Benjamín Netanyahu ha emitido un comunicado. Escuchemos. Tenemos la oportunidad de lograr un acuerdo de paz histórico con Líbano. El presidente Trump planea invitarme a mí y al presidente de Líbano para avanzar con este acuerdo. Esta oportunidad existe porque desde la guerra de recuperación hemos cambiado de raíz el equilibrio de poder en Líbano. Activamos los buscapersonas, destruimos el enorme arsenal de armas de 150,000 cohetes y misiles con los que Nasrallah planeaba destruir Israel. Acabamos de eliminar a Nasrallah. Y este nuevo equilibrio de poder ha cambiado de tal manera que hemos empezado a recibir llamadas de Líbano en el último mes para entablar conversaciones de paz directas. Eso no había sucedido en más de 40 años.
He respondido a este llamado y acepté un alto al fuego temporal de 10 días para intentar avanzar en el acuerdo que comenzamos a discutir en la reunión entre los embajadores en Washington. En las conversaciones de paz tenemos dos demandas básicas. Una, el desarme de Hezbollah. Dos, un acuerdo de paz sostenible, paz desde una posición de fuerza. Para lograr este alto al fuego, Hezbollah insistió en dos demandas. La primera, que Israel debe retirarse de todo el territorio libanés. La segunda, un alto al fuego en el que si hay calma, se responderá con calma. No estuve de acuerdo ni con esto ni con aquello. Seguimos en Líbano en una amplia zona de seguridad, no solo en los 5 puntos que había en meses anteriores. Esta es una zona de seguridad que comienza en el mar y termina en la base de la montaña Kirmon y en la frontera con Siria, una zona de seguridad de 10 kilómetros. Esto es lo que tenemos y donde nos vamos a quedar y no nos vamos a ir. Esto nos permite frustrar la amenaza de una invasión terrestre y también evitar los lanzamientos directos de misiles hacia nuestras comunidades. Las comunidades de la frontera norte están protegidas de ambas amenazas. Todavía hay más misiles, todavía hay más cohetes, tendremos que encargarnos de eso. Hablé con el presidente Trump en los últimos 2 días y me dijo que está decidido de manera contundente a continuar el bloqueo naval sobre Irán y también a lograr el desmantelamiento de las capacidades nucleares de Irán. ¿Qué queda de ellas? Él no va a rendirse en esto y sin duda es capaz de eliminar estas amenazas como lo hemos hecho juntos. Obviamente nos encargaremos de la amenaza de los misiles. Estos son 2 procesos enormes que pueden cambiar nuestra situación de seguridad para las próximas décadas. Benjamín Netanyahu, sobre este momento histórico para Medio Oriente, cada uno de nuestros invitados tendrá 30 segundos para sus comentarios finales sobre lo que acabamos de escuchar. Dan Perry, adelante. Me alegra darle crédito a Netanyahu por una vez tender una rama de olivo y ser positivo. Comenzó su declaración diciendo que hay una oportunidad histórica de paz con Líbano, que es lo que yo dije hace una hora. Esto es algo increíble que podría estar por suceder aquí. E Israel debería hacer todo lo posible para convertirlo en realidad, básicamente. Y cuando él habla de sus esperanzas de que el tema nuclear pueda resolverse con Irán, y cuando habla de sus esperanzas, está adjudicándose el mérito por razones políticas. Pero que el problema de Hezbollah puede limitarse en Líbano y que se puede establecer la paz entre Israel y Líbano. Y esto es quizás días antes de una reunión histórica con Joseph Aoun. Eso en realidad es motivo de celebración. Música para los oídos de muchos, pero no de todos. Aitzan Dungard, 30 segundos. 36 segundos, pero tengo 2 puntos. Primero que nada, creo que Benjamín Netanyahu podría haber dado este discurso hace 2 días, incluso ahora, y luego, una hora después, podría declarar el alto al fuego con Líbano. Esta no es la manera en que un país debería enterarse de un acuerdo de alto al fuego así sin entender cómo está funcionando. No se ve bien ante los ojos de los civiles israelíes. En segundo lugar, Benjamín Netanyahu no dijo ni una palabra sobre Hezbollah. Y esto es una gran filtración. Y eso debería ser una condición para todo su discurso. Nos dio una conferencia o una lección sobre lo que ya sabemos por muchos temores acerca de mantener este tipo de territorio. No es la primera vez. Habló sobre un momento histórico, estuve de acuerdo. Habló sobre detener el lanzamiento de cohetes hacia Israel, pero no dijo nada sobre desarmar a Hezbollah. Y esto es algo problemático. 30 segundos, Ariel Ozarán. Sí. Lo diré en 10 básicamente. Lo que el primer ministro Netanyahu describió aquí es el mismo modelo de alto el fuego que hemos visto hasta ahora. Las fuerzas israelíes permanecen en Líbano y no rige la lógica de calma por calma, lo que significa que Israel mantiene la opción de seguir atacando a Hezbollah en Líbano. Solo para responderle a Eitan, él no lo dijo. Es cierto y es extraño, pero no hay posibilidad de un tratado de paz con Líbano sin que Hezbollah sea desarmado. Así que esa es la condición absoluta para todo. Y eso es algo en lo que creo que todos los israelíes sin duda estarían de acuerdo.
Dan Perry, Ariel Ozarán y general de división en la reserva. Eitan Duncan, realmente aprecio que estés aquí para este momento magnífico para la región. Potencialmente esperamos a que se acerque la fecha límite. Eso es todo por ahora. Un recordatorio de nuestros horarios especiales de transmisión, trayéndoles las últimas actualizaciones. Pueden ver los horarios de la transmisión en vivo en su pantalla. Soy Denise Levin en Tel Aviv. Gracias por vernos. Manténganse atentos. Esto es I-24 News English.